Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. En estos tiempos en que recordamos a personalidades de nuestro afecto, de nuestra cercanía, de nuestro conocimiento que ya partieron, vale la pena rememorar una conversación sostenida en junio con un personaje que fue determinante en muchos momentos. Fue sin duda una personalidad demócrata, un hombre comprometido con la transición política de nuestro país hacia estadios democráticos, Manuel Camacho Solís. Vamos a verla. En esta primera parte, son dos partes. En esta primera, platicamos de su participación en el gobierno de Carlos Salinas en aquellos momentos complejos de 1988, cuando él fue determinante para la instalación del colegio electoral y posteriormente la calificación de Carlos Salinas como presidente de la República, sus controversias con otros miembros del gabinete, particularmente con José Córdoba, y pues también de alguna manera su rivalidad con Luis Donaldo Colosio, ya en la lucha por la sucesión presidencial. De todos estos temas y varios más hablamos en esta primera parte. Vamos a verla. Manuel Camacho, primera parte. Vamos a verla. Manuel Camacho Solís. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Esta noche tenemos un invitado muy especial, un actor que a mí me parece ha sido fundamental en la transición política de nuestro país, el licenciado Manuel Camacho Solís. Licenciado, qué gusto. Pues qué gusto. Bienvenido a Oaxaca. Muchas gracias. Es un honor saludarlo y poder conversar con usted. Y a mí platicar con usted y con el auditorio. Gracias, licenciado. Yo comenzaría con un juicio de valor que, a ver si usted está de acuerdo. Yo creo que Manuel Camacho siempre ha estado en la oposición, aun cuando haya estado dentro del sistema, por sus teorías y por su forma de pensar. Sí, no es que me lo haya propuesto, es que por defender una posición a favor de las reformas me enfrenté a muchos obstáculos, pero eso mismo me dio el espacio para participar, para crecer dentro de la política, y también fue mi límite. ¿No fue fácil el tránsito dentro del gobierno del licenciado Salinas? Yo no puedo decir que no haya contado con el apoyo del gobierno y del presidente para hacer la tarea que tenía que hacer en el gobierno de la ciudad, pero sí desde tiempo atrás había una resistencia de parte de los grupos más duros del sistema, porque pensaban que yo era demasiado complaciente, demasiado negociador con las fuerzas de la oposición, y no era que fuera así, sino simplemente era parejo, y eso a muchos no les parecía. Cuando el temblor del 85, el abrir los espacios para los damnificados que pertenecían a organizaciones de izquierda, era un pecado mortal para la vieja línea priista, pero era la obligación de un gobierno que tenía un problema social muy grande, y así fue una y otra vez. ¿Córdoba, señor? Pues Córdoba fue un hombre que influyó no solo en la parte, digamos, del rumbo de la política económica, la relación con los Estados Unidos, sino que también tuvo un enorme poder al interior del gobierno y ayudó a su amigo Ernesto Zedillo a llegar a ser presidente. Sin duda, en este contexto, una intensa actividad de Manuel Camacho, gobernar la Ciudad de México hoy y en ese momento ya era todo un reto. Pero además ser el interlocutor político del régimen, sobre todo viniendo de una elección complicada, competida, incluso cuestionada, no debe ser nada fácil ni debió haberlo sido. Sí, esa parte fue una apuesta, Raúl. Había una oposición que venía del Frente Democrático Nacional, con presencia nacional, pero que además en la Ciudad de México había ganado 49% de los votos contra 27% del PRI. Entonces era una situación en donde había oposición política, había oposición social, había desconfianza, y no había más que dos caminos: o el endurecimiento o buscar una política de negociación con la oposición. Yo me comprometí con una política de negociación
fui el interlocutor con el Frente Democrático Nacional, con el PAN, con los grupos de izquierda, vamos, con todas las corrientes de oposición nacionales, tanto políticas como sociales en esa época. Y eso a su vez que fue útil y que a mí me dio grandes satisfacciones porque me permitió gobernar respetando libertades y derechos humanos, pues fue visto con enorme desconfianza por parte de los integrantes del régimen que sentían que yo hacía demasiadas concesiones. ¿Del mismo presidente Salinas, usted cree? No creo, tengo la seguridad, porque digamos, es uno de los puntos en los que estoy seguro, le causaba mucha tensión, le molestaba que fuera tan excesivo desde su punto de vista, y sí fue un factor que generó desconfianza y que quienes lo rodeaban y estaban en la política cortesana aprovechaban para golpearme porque decían que yo no era confiable, porque era amigo de sus enemigos. Viene el proceso interno del PRI para seleccionar candidato a la presidencia de la República y noviembre 93 fueron días de gran tensión. Esa sucesión se vivió con mucha tensión dentro del mismo PRI. Se hablaba prácticamente de dos finalistas, Manuel Camacho y Leonardo Colosio. Finalmente se da la decisión y sin duda Manuel Camacho tiene que enfrentar algunas de las decisiones más importantes de su vida. Sí, bueno, yo no podía salir con el cuento de que no había querido ser candidato, de que todo había sido hecho para ungir a un nuevo candidato, como era la tradición. Entonces pensé que por lo menos tenía que definir una posición clara para no traicionar a la gente que había confiado en mí y por otra parte para que este procedimiento del dedazo no funcionara en el futuro, para inutilizarlo. Entonces fue lo que hice, dije, los tiempos han cambiado, quise ser candidato y eso, bueno, fue una heterodoxia mayor. Me parece que no me equivoqué en eso, en todo caso me quedé corto, pero sí fue algo que dentro del PRI fue visto con no solo sospecha, sino con verdadero enojo, y que fue definiendo una confrontación con pues las fuerzas más duras y con muchos intereses de ahí en adelante, porque hablé también en ese momento de la existencia de grupos de interés que estaban limitando la defensa del interés público y que estaban deteniendo el avance democrático del país. Y además, en ese contexto de la cultura política que privaba en el momento, realmente fue mal entendida esa actitud seguramente por todos los grupos y alentada además. Así es, visto a distancia era una cosa menor, era una oposición ligera, pero como el juego era tan duro y tan cerrado, el haber hecho eso fue visto como un pecado mortal. Vamos, nunca me lo perdonaron. Y se dan las circunstancias, el 1 de enero de 94, el país cambió, ¿verdad? Sí, sí cambió. Cambió en una parte y en otra no pudo lograr que ese cambio se convirtiera en un reequilibrio con lo que había sido el problema de enero del 94, que era la cuestión social e indígena, pero de todas maneras tendría enormes repercusiones sobre la vida política del país. Algo que la gente no ha visto con claridad, porque a veces no se sabe, es que la primera apertura a fondo del IFE, que fue un factor importante en la democratización de la vida política, se dio el 27 de enero del 94, cuando todos los candidatos a presidente firman un acuerdo por la paz, la justicia y la democracia, y ahí es donde se abre el IFE. Se hizo en la emergencia una reforma constitucional, ya casi a meses de la elección. Cierto, y que además usted no lo comenta, pero yo lo sé, porque en aquella etapa estaba muy cerca de Porfirio. El gran impulsor de ese acuerdo fue Manuel Camacho, no vino de la Secretaría de Gobernación, de eso. Es decir, quien lo ideó, quien lo negoció, en el contexto de los acontecimientos, de las decisiones y ya como comisionado, fue usted. Es que fue la manera de mandarle un mensaje a los zapatistas de que la democracia se iba a abrir. Entonces no fue una decisión, digamos, planeada desde el gobierno, sino fue una acción política en respuesta a un levantamiento armado, pero donde se ofrecía una fórmula de reformas políticas para demostrar que estábamos realmente comprometidos con esos cambios y que no podíamos de otra manera convencer a la gente, teníamos que tener hechos que lo demostraran, y sí me tocó hablar con los participantes y
y contribuir a convencerlos de que esto, la democratización del país, era una condición de la paz, del acuerdo de paz. Que cambiaron además, aparte de lo del IFE que usted comenta, cambiaron en general las condiciones de la competencia, porque fueron otra serie de reformas. Ahí se rompió el dique del control autoritario del sistema electoral. Sí. Digamos, ese día, y con las reformas consecuentes que se negociaron ya en la Secretaría de Gobernación, donde tuvo un papel muy activo precisamente Porfirio Muñoz Ledo. O sea, si alguien apoyó este acuerdo fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, es decir, sin el apoyo de Cuauhtémoc Cárdenas, ese acuerdo no hubiera tenido ningún sentido. Fue muy importante, desde luego, el apoyo de Colosio, fue muy importante el apoyo de Diego Fernández Ceballos, pero yo recuerdo el entorno de ese momento y era Cuauhtémoc Cárdenas, hasta ese instante, el líder de la oposición parlamentaria en el país. El líder de la oposición social radical era Marcos, pero el líder de la oposición democrática había sido Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, sin su apoyo, este acuerdo no hubiera prosperado. Desde la firma. Desde la firma, porque lo que contó fue la firma. Lo otro fue importante en la instrumentación, pero el espacio político lo abrieron los candidatos a presidente. ¿Y entendieron eso los zapatistas, licenciado? Tan lo entendieron que después de eso nos sentamos. Y además lo reconocieron, es decir, vieron que era esto en serio. No fue la única decisión, pero fue una de las que más tomaron en cuenta. Sabían que estábamos dando una batalla interna y por lo tanto esto a mí me dio prestigio político con los interlocutores que se habían levantado en armas. Una negociación compleja, evidentemente, al zapatismo. Compleja y no. Al principio yo me sorprendí de la rapidez del avance. La complejidad, desde luego, estuvo presente todo el tiempo, pues porque era gente muy dura. Pero el principal obstáculo al final no fueron ellos, sino fue el propio sistema. Es decir, con ellos, cuando se despidieron después de los diálogos de San Cristóbal, prácticamente yo estaba convencido de que ya se iba a firmar el acuerdo de paz. Con el obispo Samuel Ruiz nos sentamos incluso a diseñar el evento, ya en dónde se iba a celebrar, quién iba a participar. Un primer borrador del texto ya lo teníamos redactado. Entonces, las sorpresas vinieron de otro lado, o sea, fue, bueno, desde luego el asesinato de Colosio, pero también fue una operación de desgaste al interior del gobierno, que sentían que yo estaba entregando demasiado a cambio de la paz. Vamos, les había molestado en extremo este acuerdo político, porque decían, bueno, Camacho, con tal de lograr la paz, nos va a quitar los controles políticos, y eso sí generó algún nerviosismo. Evidentemente, y en este mismo escenario, en este mismo contexto de todos esos acontecimientos que ahora estamos recordando, es decir, Manuel Camacho en algún momento pensó volver a ser candidato presidencial en tales circunstancias. Yo me concentré completamente en mi tarea porque sabía que era muy difícil, que la probabilidad de éxito en la misma era bajísima. Sentar a una guerrilla en una mesa de negociaciones no se ha logrado casi nunca. Y porque además sabía que si fallaba en eso ya no tenía ninguna oportunidad. Entonces yo no me podía distraer. Alguien me dio un muy buen ejemplo. Es como los guerreros romanos. Andas con tu escudo, si te distraes y quieres verte en el espejo que brilla del metal, ahí te meten el espadazo de enfrente. Entonces no podía uno distraerse. Ahora, lo que sí se generó es un fenómeno de opinión pública. Como veían que estábamos avanzando, entonces sí se empezó a hablar del tema, pero no fue algo que yo pudiera considerar en todo el tiempo que estuve en Chiapas. Cuando regreso a México, ya después de los diálogos, vamos, entré al tema porque tenía que entrar al tema, porque a la hora que salí yo de ver al presidente en Los Pinos, había 100 periodistas en la puerta con una sola pregunta, si iba a ser yo o no candidato. Y dije, bueno, pues me voy a dar 15 días, voy a ver de qué se trata. Ahí hubo una consideración, a esa posibilidad la tuve que evaluar, pero durante todo el resto del tiempo no, porque era demasiado difícil lo que estábamos haciendo en Chiapas, demasiado riesgoso y demasiadas bajas las probabilidades de lograr lo que perseguíamos, que era pues frenar la paz por vías políticas, frenar la guerra por vías políticas. No, y además la responsabilidad histórica que siempre creo que ha sido una premisa en su accionar. Pues yo creo que sí, yo creo que de eso no me arrepiento, es decir, por lo menos en el momento de la toma de las decisiones, pensar en las consecuencias de las mismas por encima de mis propios intereses personales. ¿Por qué? Porque por lo menos quiero vivir tranquilo con mi propia conciencia y lo he hecho una y otra vez. Quizá revisando las decisiones después, a posteriori, pues uno puede
replantear y uno puede repensar las decisiones, pero sí tengo la tranquilidad de que en esos momentos esas son las decisiones que tomaron. Cuando me dicen al final, bueno, ¿vas a hacer o no? Digo, bueno, entre la paz y una candidatura prefiero la paz. Es decir, había una posición que finalmente, pues no solo la sostuve, sino que pagué las consecuencias. Y a eso vamos a seguir con ello. En un minuto hacemos un corte muy breve, licenciado, si me lo permite. Gracias. Continuamos charlando aquí en Sin Censura con el licenciado Manuel Camacho. Licenciado, aquella cena, y la cito porque tenemos un amigo común, Luis Martínez, sí. y bueno, esa cena que tuvo usted en la casa de Luis con Luis Donaldo Colosio, pues es parte de esta historia. Fue algo que yo creo con la vida política de Luis, no sé si él fue el que convenció o alguien más, pero finalmente, por lo menos a mí sí me convenció de que fuera a su casa y nos sentamos. Se habló desde luego de temas políticos y la relación fue óptima. Después hay gentes que eran amigas de Luis Donaldo que dijeron que no había sido muy buena la relación. Y yo he llegado a la conclusión de que lo que pasa es que no les tenía demasiada confianza. Entonces no podía abrirse completamente con todo mundo, pero esa cena fue muy buena, fue muy buena que preocupó a muchos. Después vino su declaración de usted y después viene el asesinato. La declaración ya esa fue contundente y ahí están las declaraciones que hizo el propio Luis Donaldo, en donde fue absoluto el apoyo a mi posición, declaraciones que curiosamente nunca salieron en la televisión mexicana hasta el año 2000, es decir, había casi un esfuerzo deliberado porque esa versión no se conociera, a pesar que había sido el propio Luis Donaldo. Los grandes intereses que estuvieron en juego, que seguramente, como lo comentábamos al principio de esta conversación, bueno, ahí la mano de Córdoba para sacar a su candidato en ese momento ya. El gobierno de Ernesto Zedillo, señor. Pues el gobierno de Ernesto Zedillo llegó como un gobierno que iba a ser muy débil, muy rodeado por gente vinculada al expresidente Salinas, pero lo que cambió todo fue la crisis y la necesidad política. Yo no creo que hubiera pensado en pelearse con su antecesor, pero una vez que se viene la crisis económica devastadora y que su antecesor le pide que reconozca que él fue el culpable de la crisis, pues era tanto como pedirle la renuncia. Entonces ahí Zedillo actúa de manera política, a pesar de lo que se le quiera criticar, y es ahí donde viene la ruptura, y eso le permite a Zedillo, yo no sé si con razón o no, pero en términos de resultados políticos, volver a remontar un fenómeno de oposición política que estaba adquiriendo niveles de ingobernabilidad. Es decir, si uno observa lo que pasa en enero y febrero del 95, era como para poner a temblar a cualquier gobierno. La caída en la intención de voto para el PRI y por lo tanto de la imagen del presidente fue de 60% a 35%. Y como usted lo comenta, 97 es el momento estelar, uno de los primeros momentos estelares del PRD, cuando se gana el gobierno de la ciudad. Se rompe la hegemonía priista en la Cámara de Diputados, por primera vez no hay una mayoría del partido oficial, y en ese momento, ya para entonces, Manuel Camacho ya está más, bueno, donde siempre había estado, pero de una manera mucho más abierta. Más radical, y ahí sí uso la palabra con su verdadero significado, porque no me tocó estar en una posición cómoda en esos años, sino fui objeto de persecución política, de acoso y de acciones políticas, como quitarme parte de mis derechos políticos a partir de una reforma constitucional. Entonces sí tuve que defenderme y sí fue un momento de definición en donde o mantenía mi postura y no me doblaba, o tenía que pasar por las horcas caudinas que me quería imponer el presidente y el PRI. Bueno, tuve dignidad a pesar de que no logré nada, pero esto me dio la oportunidad de seguir participando en la vida política con un papel menos influyente, pero más digno. Y surge el Partido del Centro Democrático. El día que obtuvimos el registro, en vez de decir aquí está uno que quiere ser candidato, lo que hice fue invitar al ingeniero Cárdenas, a la gente del PAN, los principales líderes de las dos organizaciones, y decirles, nosotros no vamos por una candidatura, vamos por una alianza para transformar el régimen político del país.
Y creo que era una decisión acertada y que respondía a un diagnóstico objetivo que los hechos han demostrado que de haberse hecho así hubiera sido mejor para la vida política del país. Sin duda, pero además yo también recuerdo que quien tenía la mayor claridad en todas las mesas de discusión que se dieron en esa etapa de negociación política, la mayor claridad de lo que convenía al país y de este frente amplio de unión de fuerzas era Manuel Camacho. Se forma en la Cámara de Diputados el famoso grupo G4, aquel que lideraba Santiago Krill, Porfirio, la oposición en general. Y bueno, a raíz de ahí se empieza a conformar todo un escenario que posibilita también estas propuestas que usted está haciendo y que se empiezan a aterrizar cuando ya viene de nuevo el proceso presidencial, ¿no? Así es, y ahí usted tiene una participación muy importante. ¿Pero qué pasó? Bueno, lo que pasó es que la idea era tan buena y tenía tanta fuerza en la opinión pública que nadie quiso decir que no. Entonces nos empezamos a reunir, la primera reunión fue en su casa de usted y de repente cuando estábamos todos ahí nos dimos cuenta de que no podíamos fácilmente desechar esta posibilidad. Como la idea fue creciendo en términos de opinión pública hasta tener 60% de apoyo de la sociedad, entonces nadie se podía salir de. Pero en realidad lo que empezó a dominar el asunto fue la lógica de las personas. Para el ingeniero Cárdenas era una situación difícil después de ser el líder opositor, apostar a que pudiera haber una elección interna donde él no fuera el candidato. Y Fox no quería compartir el triunfo que sentía posible con los demás porque él ya traía su programa, sus ideas y sus compromisos. Y el candidato no quería porque a él le molestaba tener que negociar con el Congreso, con los partidos de oposición, y porque no quería llevar un programa de consenso. A mí me tocó participar en la redacción de esa plataforma, y claro, había puntos que no coincidían con lo que ellos querían. Por ejemplo, estábamos por impulsar la reforma del Estado en los primeros 3 años, consolidarla, pero por no meternos en el tema de la privatización de la electricidad. Y el no meternos a la privatización de la electricidad les generaba a ellos mucha tensión, porque la verdad es que eso era más importante para ellos que la reforma del Estado. Y entonces esa incompatibilidad de propósitos llevó a que lo dudaran demasiado y a pensar de que de todas maneras podían ganar. Ahora fue un mal cálculo, porque sí es cierto, ganaron, pero no tuvieron el respaldo que se necesitaba en el Congreso y la falta de programa terminó por debilitar su propia gestión. Y además los imposibilitó para poder hacer reformas de fondo. Ni las suyas, ni menos las otras, que eran las que necesitaba con mayor urgencia el país. Ahora, no debemos llegar a una conclusión terminante, porque si no al rato ya los que nos están viendo me van a decir, bueno, entonces ya ¿para qué votamos? No, yo digo que no se hicieron por esa vía. Claro. Con esa estrategia, que se sabía que iba a fallar. Lo que necesitamos es rearticular un proyecto político, sumar a la gente que cree en ese proyecto político, dar un primer paso en el año de 2013, es decir, en las próximas semanas en las elecciones del 6 de julio, y seguir dando pasos con claridad, firmeza y responsabilidad en los siguientes años para ofrecerle al país algo que funcione. Y el espacio donde esto va a ser más factible va a ser desde luego el Congreso de la Unión, porque la mayor parte de las decisiones, o por lo menos las importantes, pues pasarán por la Cámara más que por el propio Ejecutivo. Y esa oportunidad no habría que desaprovecharla. No, y bueno, usted ya pasó al tema más amplio que quisiera yo comentar con usted, que es precisamente lo que viene y las propuestas, pero todavía después de aquel rompimiento, perdón por volver un poquito al pasado, viene también el intento de articular a todas las fuerzas, incluyendo al mismo Porfirio Muñoz Ledo, que esa es otra etapa también de este proceso, hasta llegar a la candidatura, a las candidaturas presidenciales como se dan de la elección del 2000, que es algo también de lo que me gustaría comentar con usted para ya pasar a... Cuando no se hace la alianza con el PAN-PRD, entonces yo, consciente de que Fox no había querido, pues ya no tenía ninguna posibilidad de irme a una alianza con el PAN. Exploramos la posibilidad del PRD, pero yo encontré que los grupos que estaban realmente influyendo y tomando las decisiones estaban pensando más que en otra cosa, en sus intereses, incluso a veces hasta materiales,
en sus posiciones y no estaban pensando, ya no digamos en el país, sino en una estrategia electoral que le permitiera al ingeniero Cárdenas convertirse en el abanderado del cambio y de la sociedad inconforme. Entonces, cuando yo veo que ellos están echando a perder la propia candidatura de Cárdenas, digo, ¿para qué me meto en esto? O sea, yo no vine aquí por unas curules o por un presupuesto. Entonces dije, ya no podemos ir a una gran alianza, ya no podemos hacer una participación en donde tengamos asegurado nuestro registro. Entonces, lo único que nos queda es una candidatura testimonial para que al final de la misma, por lo menos, tengamos la independencia política para seguir opinando con libertad. Y en ese sentido también es otro hecho que hay que reconocer en Manuel Camacho. Su congruencia nunca estuvo por él, como usted lo comenta en otros términos, montarse en la posibilidad de que un registro a toda costa, etcétera. Pero si me permite, podemos hacer una pausa. Claro que sí. Continuamos. Le agradezco mucho. Amigos, buenas noches. Ya saben a qué hora es, ya saben en qué canal es, ya saben qué día es. Los quiero mucho. Hasta luego.